Shalom, buenos días, que la paz del Todopoderoso esté con usted. Empezando una semana, bueno, el día de ayer empezamos y hoy queremos compartir algunas instrucciones, ya que estamos rumbo a Shavuot y es algo que tenemos que observar pasos y ver qué cosas se cumplen, para qué viene el Ruach sobre nuestras vidas, cuál es la actividad real que ejerce sobre nosotros. En el libro de los Hechos quiero compartirles algo. En el versículo 3, luego de que Esteban fue apedreado, murió, el nazareno, cuando hubo persecución contra los discípulos, pero ¿qué discípulos eran esos? Son los nazarenos, los discípulos de Yeshua HaMashiach. En el versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrasaba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y así fueron por Samaria, por Babilonia, por África, por todo lado, empezaron a esparcirse los discípulos. El Espíritu vino para llenarles de autoridad, de poder y para predicar el Evangelio del Reino. No vino para otras cosas más. Claro que venían milagros, prodigios, todo lo que vamos a ver en el capítulo 9 de Hechos. Pero vemos que aquí dice que perseguía a la iglesia. Y muchos sostienen que la iglesia nació en Pentecostés. Y vamos a ver según la escritura si es que es real esto o no. En el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Miren, no pidió cartas para las iglesias de Damasco, pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué implica esto? Que lo que nos han dicho tradicionalmente, que la iglesia nació en Pentecostés, que Pablo persiguió a la iglesia, es falso, porque aquí dice que él pidió cartas contra las iglesias, contra las sinagogas de Damasco. Y en Jerusalén había sinagogas, no había iglesias. Es falso que la iglesia nació en Pentecostés. Es falso que los primeros perseguidos fueron cristianos, fueron nazarenos, porque aquí dice contra los discípulos del Señor, es decir, contra los nazarenos, no fue contra cristianos. Es el primer punto, porque vamos a ver que en el libro de los Hechos estaban juntos, unánimes, y se descendió sobre ellos el Ruach, pero el Ruach no vino sobre cualquiera, no vino sobre cristianos, ni aún vino sobre los hebreos que estaban juntamente con Pablo. Ni siquiera Pablo recibió el Ruach, ya vamos a ver más adelante que recibió. No cayó sobre todos los que estaban congregados en Shavuot, en Pentecostés, en Jerusalén. Fue solamente sobre los nazarenos. Entonces aquí vamos viendo un punto principal, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre, la consolación, la promesa de Joel, no viene para todos. No vino ni siquiera para todos los judíos. No vino para todos los hebreos. Peor para cristianos. Vino para discípulos de Yeshua, para discípulos del Mesías. El verdadero bautismo, la verdadera inmersión en el Espíritu es para los nazarenos, los seguidores de Yeshua, los que predican y practican el Evangelio del Reino. Esa es una verdad que está en las Escrituras, está contenida aquí, pero muchas veces se cree que el Espíritu viene sobre todos y no es así. La Escritura me dice para todos aquellos que crean en el camino que es hacia el Padre, en Yeshua HaMashiach. Para ellos vienen, pero para aquellos que cumplen la Torah, porque primeramente la Torah en la mente y en el corazón, y una de las obras del Ruach, en Ezequiel 36, es que viene el Ruach para que conozcamos los preceptos, los estatutos, y que los pongamos por obra. Entonces, ¿quiénes ponían por obra el Evangelio del Reino, las enseñanzas de Yeshua? Ellos recibieron la inmersión del Ruach. Y en Shavuot, en este Pentecostés, no va a ser el Ruach para todos, ni siquiera para todos los que estudian con nosotros, se congregan con nosotros, sino para aquellos que realmente cumplen la Torah que está escrita. Y la invitación el día de hoy es que usted cumpla lo que estamos aprendiendo, lo que estamos haciendo, porque el Ruach que se va a derramar en esta temporada va a ser algo sorprendente, pero para aquellos que cumplan la Torah y otros, como Pablo, que tiene llamado del Padre. Vamos a ver. Entonces, en el versículo 3, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí también vamos a ver dos cosas, que los Saulos de este tiempo, aquellos que son llamados, aquellos que perseguían, que se burlaban, que no creían en raíces hebreas, que no creían en Shabbat, en alimentos, en mandamientos, en estatutos, que decían que la ley está abolida, que eso es solamente para los judíos, que quien enseña, predica eso es judaizante, es parte de una secta, pues esos se van a levantar, va a haber ese resplandor, va a venir ese resplandor, y ellos van a ver y oír, van a ver otros que no van a ver, pero sí van a oír, y eso es lo que ha estado pasando en este tiempo. Pero para esta época se van a levantar los Saulos, los Pablos, que perseguían, pero ahora vienen, son levantados por el Padre, son levantados por Yeshua, y ellos van a ser los predicadores, los que van a expandir el Evangelio. Este Shavuot va a ser algo diferente, y vamos a ver por qué en la Escritura, por qué decimos y soltamos esta palabra sobre Ecuador, sobre Quito, sobre Sudamérica, sobre las naciones de la tierra, que los Saulos que hay en todas las naciones empiezan a levantarse, porque una luz va a resplandecer del cielo, y no solamente ellos van a escuchar, sino van a ver a Yeshua, y van a cumplir la misión que les ha sido dada. Estos Saulos son aquellos que tienen llamado del Padre, que han estado desconectados, pero tienen llamado del Padre, son celosos del Padre también, pero van ahora a alinearse al camino, van a alinearse a la verdad, van a alinearse a la vida, van a predicar el Evangelio del Reino. Continuemos. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos de encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, Yeshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu. Miren, Pablo era hebreo, pero no tenía el Espíritu, porque perseguía a los nazarenos. Ananías era discípulo del Señor. ¿Cómo recibió? Probablemente en su caso, sino cuando subió a Jerusalén. Pero era nazareno, seguidor del Mesías, y él tenía el Ruach. ¿Qué implica esto? Que solamente los nazarenos, ustedes, cada uno de que me está mirando ahora, que esté escuchando, viviendo la palabra, las enseñanzas que ha recibido, usted es un Ananías, que irá donde los Pablos, impondrá mano y ellos se alinearán al reino. Ustedes van con esa comisión, el Padre les dará instrucciones concretas. Ve por la derecha significa Yeshua, la diestra del Padre. No temas ni desmayes, porque mi diestra te sostendrá. Y dice: entrarás en la casa de uno llamado Judas, es decir, Yehudá. Eso es simbolismo también de Yeshua, con la autoridad de Yeshua, el brazo de Yeshua, y con la unción. Pablo dice que un verdadero judío es aquel que cumple Torah, que no es el que nace en la carne, sino aquel que cumple Torah. El Ruach, que el Padre va a derramar en este Shavuot para todos y cada uno de nosotros, nos va a convertir en Ananías, para que vayamos a las naciones y busquemos a los Saulos que están ciegos, para que recuperen vista, para que se les caigan las escamas. Esa es la misión, eso es lo que va a acontecer en este Shavuot sobre nosotros. Viene una unción diferente, pero tenemos que entender los principios del reino, entender que Shavuot es si viene para llenura del Ruach, para conectarnos en la misión, para que nosotros cumplamos y ejecutemos tareas del reino, y para la expansión del reino del Padre, y ante todo para el cumplimiento de la bendita Torah del Padre. Tiempo en que se va a empezar a caer escamas sobre todos los Saulos, y hablamos en el nombre de Yeshua, todo Saulo que hay en esta ciudad, en esta nación, en Sudamérica, que está en posición de autoridad, en liderazgo, pues
que ha estado ciego, pero es el tiempo en que va a recibir la vista, que se van a caer de sus caballos, que se van a caer de las estructuras humanas, de las denominaciones que les van a botar fuera, que se van a quedar sin piso, que congregaciones se van a cerrar, porque es necesario que se caigan del caballo para que vengan al reino, para que vayan los Ananías, les den la vista y que se levanten y prediquen el evangelio del reino. Este es el tiempo de los Ananías, que impondrán manos y los Saulos recuperarán la vista y recibirán la unción del Ruach, porque solamente los nazarenos tenemos la unción del Ruach. Así lo dice la Escritura. ¿Sobre quiénes se derramó el Espíritu en Shavuot, en Hechos 2? No fue sobre la iglesia, no fue ni siquiera sobre los millones de judíos que se congregaban. Fueron sobre 120 discípulos. Hoy en este tiempo, en este transcurso que tenemos, hasta fines de este mes que celebramos Shavuot, usted de alinearse como discípulo, instrúyase, siga las enseñanzas. Si conoce un poco, viva lo que vive. Es necesario que se convierta en un discípulo para que venga esa unción, y vamos a ver qué cosas hacía esta unción del Ruach. Continuemos. Vamos a ver en el versículo 32. Paulo ya se convirtió, empezó a predicar, empezó a enseñar, pero veamos cómo operó el espíritu de poder en los discípulos. En el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y allí halló uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Yeshua te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Miren, una palabra y el paralítico se levantó. Así va a ser esta unción del Ruach, palabra y poder, lo que hemos estado clamando, lo que hemos estado orando, porque necesitamos las señales. Hay muchos Eneas que están paralíticos, que no saben para dónde ir, que no saben qué hacer, que saben que lo que estaban recibiendo no está bien, que no llenaba, que la escritura, que no sé, lo que en la enseñanza no se alineaba a la escritura. Pues esos Eneas, con la unción del Espíritu, van a empezar a andar, van a empezar a levantarse. Aquí no estaba en Jerusalén, aquí se fue fuera de Jerusalén, estaba en tierra de gentiles, estaba en Lida, pero esa unción del Espíritu es la que necesitamos, como los Ananías, como Pedro, que iban, sanaban, daban vista, alineaban a la gente en el reino. 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Discípula nazarena. ¿Cómo es la característica de un nazareno? Buenas obras. Sedaká. Serán juzgados por sus obras, serán juzgados por la Sedaká, discípulos de Yeshua. Y miren qué es lo que pasa cuando usted está alineado, cuando usted es un discípulo de Yeshua, cuando usted es uno del camino, cuando usted es un nazareno, sin ninguna denominación, sin ninguna religión. 27. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva, y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Miren la unción que tenía Pedro: a los muertos a dar vida, a los paralíticos a que caminen, a los ciegos a dar vista. La unción del Ruach, esa se va a derramar para nosotros en este Shavuot, que es clave, pero nosotros necesitamos entender que no pertenecemos a ningún sistema denominacional, que nosotros somos nazarenos, seguidores de Yeshua HaMashiach, cumplidores de la Torah, de los mandamientos, y ahí sobre los nazarenos, solo sobre ellos viene el Ruach, y sobre aquellos que escuchen la palabra. Aquellos que no escuchen la palabra, no va a venir el Ruach. Yo le invito a reflexionar, a convertirse en un discípulo, porque Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay,
Uruguay necesitan de los Ananías, necesitan de los Pedros, que den vista a los ciegos, aquellos que no saben dónde ir, a los que están paralíticos para que empiecen a caminar en el reino, y a aquellos que están muertos todavía en delitos y pecados, para que reciban vida. Esa unción del Ruach viene sobre nosotros, porque eso es lo que significa Shavuot, eso es lo que significa Pentecostés. No todos tienen el Ruach. Usted tiene hoy una oportunidad histórica, en un tiempo profético del Padre, de que usted sea parte de este movimiento de palabra y poder, de unción y santidad, de misericordia, de buenas obras, para que usted reciba la unción del Ruach. Camino a Shavuot, alistémonos y caminémonos como discípulos de Yeshua. Las naciones necesitan, y las puertas están abiertas para que salga el remanente. El Padre lo que ha prometido sobre Ecuador, que de aquí saldrán gente que lleve la luz a las naciones de la tierra. Los amamos, los bendecimos su vida, y ustedes son Ananías, son los Pedros, y hay que ir donde está Tabita, donde está el paralítico, donde está Eneas y donde están los Pablos. Eso nos esperan, y les decimos: Pablos, Eneas, Tabitas, prepárense, porque el tiempo de levantarse ha llegado. Shalom, los amamos y los bendecimos.